Hablas, pero no te escuchan. Explicas, pero pierdes terreno. En un mundo saturado de ruido, tus palabras ya no pesan. Hoy resolvemos ese problema. Te mostraré cómo el silencio, usado con precisión, es el arma más letal de influencia. La cuestión no es cómo hablar para alcanzar el poder, sino cómo dominar sin decir absolutamente nada. En las cortes de los príncipes y en las cámaras del poder, la voz más ruidosa rara vez era la obedecida. Era la figura quieta en el rincón, la que hablaba poco, no revelaba nada y obligaba a los demás a exponerse, quien moldeaba el destino de los reinos. El silencio, contrario a lo que creen los débiles, no es ausencia. Es una hoja oculta en terciopelo. Cuando un hombre retira su voz de la sala, obliga a los otros a llenar el vacío con sus miedos, sus dudas, sus deseos. Y nada resulta más ventajoso que observar cómo tus rivales se descubren por completo mientras tú no sacrificas ni una sola pieza de tu posición. El silencio es el arte de hacer que los demás negocien con los fantasmas de su propia imaginación. Esta noche diseccionamos este método prohibido, como imponer presencia, ejercer presión psicológica y doblar el poder a tu favor, sin pronunciar una sola palabra. Hay un territorio en cada interacción humana al que pocos se atreven a entrar. Un territorio sin estandartes, sin acero, sin el ruido de la guerra. Y, sin embargo, ha conquistado a más hombres que cualquier ejército en la historia. El silencio. Crees que las batallas se libran con argumentos, desafío o discursos brillantes. Pero los sabios saben que el verdadero campo de batalla está en lo que ocultas, no en lo que proclamas. El silencio es el suelo donde los impacientes pierden el equilibrio, donde los orgullosos tropiezan y donde los poderosos se elevan en silencio. Observa las cortes de los antiguos gobernantes. Los consejeros ruidosos eran fácilmente comprendidos, fácilmente predichos, fácilmente descartados. Pero el consejero silencioso, el que medía cada respiración con la misma precisión con la que otros miden el oro, dominaba la sala sin levantar la voz. Dejaba que los demás revelaran sus lealtades mientras él ocultaba las suyas. Dime, ¿alguna vez has notado que el hombre callado es siempre el más observado? Por eso el silencio es territorio estratégico. No es neutralidad. No es retirada. Es una posición de ventaja, una que te permite dejar que otros se destruyan a sí mismos a plena vista mientras tú permaneces protegido en las sombras. Porque cuando no dices nada, nadie conoce tus intenciones. Pero cuando ellos hablan, toda su estrategia se despliega ante ti como un mapa sin guardias. Piensa en una discusión que hayas presenciado, quizás incluso una en la que te hayas visto envuelto. Dos personas gritan, forcejeando por dominar. Ambas creen que el volumen equivale a victoria. Pero el observador silencioso aprende todo, miedos, debilidades, inseguridades. El campo de batalla es ruidoso, pero la conquista es silenciosa. La historia está llena de generales que usaron el silencio como táctica. César, antes de cruzar el Rubicón, no reveló a nadie su intención final. Su silencio provocó pánico entre los enemigos y lealtad entre los soldados, pues los hombres proyectan sus miedos y esperanzas en el silencio. Al retener su voz, obligó al Senado a adivinar, a temer, a equivocarse. La incertidumbre es un arma más afilada que cualquier espada. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has apresurado a llenar un silencio porque la tensión parecía insoportable? ¿Cuántas veces te has explicado demasiado rápido, has revelado demasiado o has intentado aliviar la incomodidad de otro? Ese impulso es tu caída. Tu enemigo no es el silencio en sí. Es el miedo a lo que podría revelar sobre ti. El silencio expone a los inseguros. Los obliga a hablar, a justificarse, a sobreexplicar. Y mientras ellos se apresuran por escapar de su incomodidad, tú te mantienes firme, ganando claridad con cada palabra innecesaria que derraman. Tu quietud se convierte en su desmoronamiento. En las dinámicas de poder, el silencio es el terreno donde controlas el ritmo. Otros se apresuran. Tú esperas. Otros revelan. Tú observas. Otros suponen. Tú decides. No existe territorio más ventajoso que aquel que hace que tu oponente dude de dónde te encuentras. Pero el silencio debe usarse con intención. Un tonto silencioso es simplemente invisible. Un estratega silencioso es inolvidable. Imagina una negociación. La otra parte hace una oferta. La mayoría responde al instante, desesperada por no parecer indecisa. Pero tú permites que el silencio se expanda. No demasiado. Solo lo suficiente para que sientan el peso de sus propias palabras. Lo suficiente para que la duda florezca en su mente.
Lo suficiente para que se pregunten si te han subestimado. Y casi sin darse cuenta, comienzan a hablar de nuevo, bajando su precio, ofreciendo concesiones, revelando la verdad que intentaban ocultar. No dijiste nada. Y, sin embargo, lo ganaste todo. El silencio puede convertir la certeza en vacilación. Puede convertir la arrogancia en cautela. Puede convertir a un oponente en un suplicante. Porque el silencio no es ausencia de poder, es el escenario en el que actúan todas las demás formas de poder. Pero no te equivoques, el silencio no garantiza la victoria. Simplemente es el terreno más favorable para el pensador, no para el impulsivo. Si entras en este territorio sin disciplina, tu silencio se convierte en vacío. Pero si lo pisas con estrategia, cada pausa se convierte en presión, cada momento sin palabras se convierte en una hoja en la garganta de tu oponente. La pregunta que debes hacerte es simple. ¿Controlas el silencio? ¿O el silencio te controla a ti? Porque quien domina el silencio domina el tiempo, la percepción y la gravedad psicológica misma. Y quienes controlan estas fuerzas rara vez necesitan elevar la voz para moldear una sala. Ahora que entiendes el silencio como territorio estratégico, surge la siguiente pregunta inevitable. Una vez que reclamas este territorio, ¿cómo usas tu ausencia para atraer a otros hacia ti? Eso es ahora. Existe una forma peculiar de poder que no se anuncia con ruido, fuerza ni presencia. Aparece solo cuando decides retirarte, cuando tu ausencia se convierte en una pregunta que los demás no pueden silenciar. Este es el poder de la ausencia controlada. Y si el silencio es un territorio estratégico, entonces la ausencia es el terreno que atrae a otros hacia ti incluso cuando no les das nada. Tú has sido testigo de este fenómeno. Una persona desaparece por un momento, socialmente, emocionalmente o de manera estratégica, y de inmediato todos quieren saber por qué. Su ausencia se convierte en un espejo donde los demás proyectan sus inseguridades, deseos y temores. La ausencia controlada no es abandono, es la creación deliberada de gravedad psicológica. En las cortes de los antiguos gobernantes, la ausencia era más temida que la presencia. Cuando un noble acostumbrado a ser visible se retiraba de repente, los susurros corrían más rápido que cualquier decreto. ¿Qué sabe? ¿Qué planea? ¿Con quién se está reuniendo? Cada pregunta se transformaba en un arma forjada por la incertidumbre. El que desaparecía ganaba poder sin mover un dedo, porque otros llenaban el vacío con especulación. Tú también lo has hecho, aunque tal vez sin intención. Piensa en la última vez que dejaste de responder a alguien que daba por sentida tu atención. Su tono cambió, ¿verdad? La confianza se volvió curiosidad. La curiosidad se volvió preocupación. La preocupación se transformó en ansiedad. No cambiaste nada, salvo tu disponibilidad. Y aún así, esa persona se recalibró alrededor de tu ausencia. La ausencia controlada funciona porque los seres humanos temen mucho más lo desconocido que lo conocido. La presencia ofrece información. La ausencia obliga a imaginar. Y la imaginación, sobre todo en los inseguros, se convierte en una tormenta de escenarios exagerados. Es en esas tormentas donde nace la ventaja. Mientras menos saben, más necesitan saber. Considera una historia de la política renacentista. Un diplomático, siempre puntual, llegó horas tarde a un consejo. No ofreció explicación ni disculpa. Su ausencia controlada inquietó a toda la sala. Aliados se preguntaban si habían perdido su lealtad. Rivales temían que hubiera asegurado una nueva alianza. La verdad era trivial, pero la perturbación psicológica fue enorme. Cuando por fin habló, cada oído se inclinó para escuchar sus palabras. Su ausencia amplificó su presencia. Pregúntate, ¿estás usando tu ausencia como herramienta, o la estás desperdiciando como escape? La ausencia controlada nunca es un retiro emocional. Nunca es pequeñez ni evasión. Es intención. Es timín. Es el arte de volverte más valioso retirando temporalmente lo que otros asumieron que ya tenían garantizado. Imagina una negociación o una relación donde la otra persona se vuelve cómoda, complaciente. Asume que tu atención está garantizada. Que tu presencia es constante. Entonces, justo cuando su sentido de derecho alcanza el punto máximo, te retiras. No de forma dramática. No con enojo. Simplemente, con intención. Tu ausencia se convierte en una lección silenciosa, nada de ti está garantizado. De pronto reconsideran tu valor. De pronto recuerdan lo que ignoraron. De pronto se mueven hacia ti porque el espacio que dejaste revela el espacio que antes ocupabas. Pero la ausencia controlada también exige disciplina.
Si te quedas fuera demasiado tiempo, se adaptan. Si desapareces sin propósito, debilitas tu influencia. El poder no está en la ausencia en sí, sino en su calibración. Te retiras lo suficiente para que sientan el vacío, y reapareces antes de que ese vacío se vuelva normal. Esta danza es tan antigua como la estrategia misma. Comandantes militares lo han hecho retirando tropas para provocar exceso de confianza en el enemigo. Amantes lo han hecho para reavivar el deseo. Líderes lo han hecho para forzar lealtad de quienes tomaron su presencia a la ligera. El mecanismo siempre es el mismo, los humanos solo aprecian lo que temen perder por un momento. La ausencia controlada revela la verdad de los demás. ¿Quién persigue? ¿Quién se inquieta? ¿Quién se amarga? ¿Quién se vuelve curioso? La ausencia es una prueba, y la mayoría la falla revelando cuán profundamente tu presencia los afecta. La ausencia controlada no solo moldea a los demás, sino que te remodela a ti. Cuando te alejas con intención, observas desde una altura que jamás ves mientras estás inmerso. Notas quién valora de verdad tu presencia, quién la explota y quién depende de ella más de lo que admite. Aprendes a desprender tu identidad de la accesibilidad constante, a respirar en los márgenes silenciosos donde tu poder ya no está diluido por el ruido. La ausencia fortalece tu juicio porque la distancia aclara lo que la cercanía distorsiona. Y en esa claridad, tu influencia se reúne sin esfuerzo. Ahora piensa en esto, si la ausencia controlada atrae a otros hacia ti, ¿qué ocurre cuando regresas, no en silencio, sino con intención, con timín, con una presencia afilada por la distancia? Eso es lo que viene. Existe una verdad sobre el poder que la mayoría de las personas se niega a aceptar. El control rara vez se logra mediante la fuerza, sino mediante la disrupción. Y en ningún lugar la disrupción es más poderosa que en el terreno de las emociones. Cuando desestabilizas el equilibrio emocional de alguien, no necesitas cadenas. No necesitas amenazas. Ni siquiera necesitas presencia. Solo necesitas alterar el suelo sobre el que sus sentimientos intentan sostenerse. Porque cuando las emociones pierden estabilidad, la razón pierde autoridad. El desequilibrio emocional es el arma silenciosa que reyes, amantes, generales y manipuladores han usado durante siglos. Y si aprendes a reconocerlo, o peor aún, a usarlo, comienzas a ver la arquitectura oculta de influencia que gobierna cada vínculo humano. Déjame preguntarte directamente. ¿Alguna vez has notado cómo una persona se vuelve más dócil cuando no está segura de dónde se encuentra contigo? ¿Cómo la incertidumbre la obliga a buscar seguridad, incluso del mismo que creó esa incertidumbre? Esto es desequilibrio emocional en su forma más pura. No es crueldad. No es caos. Es disrupción estratégica. En las cortes de los grandes monarcas, esta táctica se refinó hasta convertirse en un arte. Un rey podía elevar a un cortesano con elogios un día, y al siguiente ignorarlo por completo. ¿El resultado? El cortesano pasaba noches cuestionándose, días buscando aprobación y meses reorganizando su lealtad alrededor del ritmo impredecible de la corona. El rey no ordenaba obediencia. La cultivaba, a través de la inestabilidad. La vida moderna no ha cambiado esta dinámica. La ves en todas partes. Una pareja que alterna entre afecto y distancia. Un jefe que te elogia en público pero te critica en privado. Un amigo que ofrece calidez solo lo suficiente para que su ausencia duela. No siempre lo hacen de forma consciente. Pero el efecto es el mismo. Tu estado emocional queda atado a su comportamiento, y ellos se vuelven el eje alrededor del cual giran tus sentimientos. Hay un principio psicológico en juego. La mente humana es adicta a los patrones, y cuando un patrón se rompe de manera impredecible, surge tensión. La tensión crea enfoque. Y el enfoque crea dependencia. Un general describió alguna vez la guerra no como un choque de ejércitos, sino como la ruptura del centro emocional del soldado. No derrotas a un hombre cuando pierde fuerza. Lo derrotas cuando pierde certeza. Pregúntate, ¿alguna vez le diste estabilidad emocional a alguien demasiado fácilmente? ¿Te volviste predecible en tus reacciones? ¿Aprendieron exactamente cómo moverte porque tu paisaje emocional nunca cambiaba? La predictibilidad es comodidad. La comodidad es vulnerabilidad. Cuando la gente sabe siempre lo que harás, ellos tienen la ventaja. Cuando no lo saben, caminan con más cuidado, hablan con más respeto y buscan tu aprobación con más intención. Por eso el equilibrio emocional debe protegerse como una fortaleza, y usarse ocasionalmente como un campo de batalla. Pero entiende esto. El desequilibrio emocional como arma es sutil. No es rabia.
No es manipulación mediante crueldad. Esas tácticas son ruidosas, obvias y autodestructivas. El desequilibrio estratégico es silencioso. Es la duda donde antes había certeza. Un silencio antes de responder. Un tono más frío después del calor. Un cambio de postura que no afirma nada y sugiere todo. Permite que otros se cuestionen a sí mismos en lugar de cuestionarte a ti. Los hace revelar sus intenciones primero. Persiguen claridad. Persiguen seguridad. Te persiguen a ti. Y en el momento en que alguien persigue claridad, entrega su ventaja. Pero esta arma tiene doble filo, y debes manejarla con precisión. Si alteras demasiado a alguien, se aleja. Si lo desestabilizas en exceso, se protege retirándose. El poder reside en el desequilibrio controlado, lo suficiente para mantener su atención, pero no tanto como para romper su lealtad. La historia lo enseña con brutal claridad. Líderes que empujaron la inestabilidad emocional demasiado lejos provocaron rebeliones. Parejas que jugaron demasiado terminaron solas. Manipuladores que apretaron demasiado fuerte provocaron la fuga de aquellos que deseaban controlar. La estrategia sin moderación se convierte en autodestrucción. Así que aprende este equilibrio. Mueves emociones no para destruir, sino para guiar. No para dominar, sino para influir. No para herir, sino para revelar quién realmente sigue la gravedad que tú creas. Porque cuando alguien está emocionalmente estable, ve el mundo con claridad. Pero cuando alguien está emocionalmente desequilibrado, solo te ve a ti. Y ahí es donde comienza el siguiente keynote. En el instante en que una persona comprende que necesita tu estabilidad más de lo que tú necesitas su afecto. Un momento donde la influencia se transforma en control. Y el control en algo mucho más peligroso. ¿Estás listo para ese paso? Existe una forma peculiar de influencia que rara vez aparece en los registros de batalla, y sin embargo ha moldeado más victorias que cualquier ejército. Es una influencia que no nace de la interrogación, ni de preguntas ingeniosas, sino del vacío silencioso que crea un observador sabio. Un vacío en el que otros vierten voluntariamente sus verdades. Este es el paradoja del silencio. Cuando retienes tus palabras, los demás se sienten compelidos a ofrecer las suyas. En mi tiempo, el silencio a menudo se confundía con debilidad. Sin embargo, los gobernantes más astutos comprendían que el silencio era una red, lanzada suavemente, con paciencia, hasta que los rodeaban revelaban lo que juraban mantener oculto. Un príncipe que habla poco permite que su corte hable demasiado. Y aquel que escucha, aprende. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas comienzan a confesar sus pensamientos en el momento en que dejas de llenar el espacio entre ustedes? ¿Cómo una simple pausa se vuelve insoportable para quienes buscan validación, atención o seguridad? ¿Cómo el silencio hace aflorar verdades que nunca revelarían si los presionaras? No es coerción. No es manipulación. Es simplemente la naturaleza humana respondiendo a una ausencia que no puede tolerar. En la Florencia antigua, un diplomático asistió a un consejo conocido por sus interminables debates. En lugar de discutir, permaneció inmóvil, ojos serenos, manos entrelazadas. No ofreció opinión. Ninguna reacción. Nada. Al final de la reunión, cada hombre había revelado sus miedos, lealtades y planes secretos, porque cada uno asumió que su silencio significaba desacuerdo, sospecha o superioridad. Su presencia silenciosa no los presionó, simplemente permitió que sus propias ansiedades hablaran por ellos. La historia aplaude tal tacto, no porque engañe, sino porque expone. El silencio no extrae información mediante la fuerza. La extrae mediante la reflexión. Las personas se revelan cuando escuchan el eco de su propia voz en una habitación vacía. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Usas el silencio como escudo, o lo entiendes como espejo? La mayoría habla para ser comprendida. Las mentes estratégicas escuchan para comprender a otros. Y nada revela a una persona más rápido que la necesidad de llenar el silencio con explicaciones. Considera un ejemplo moderno. Un colega se acerca con planes, opiniones o quejas. Si reaccionas demasiado rápido, das dirección a la conversación. Das forma a sus revelaciones. Pero si permaneces en silencio, atento, presente, pero en silencio, comienzan a afinar sus propias palabras. Elaboran. Se justifican. Revelan lo que yace debajo de su fachada ensayada. Sus motivaciones aparecen. Sus miedos se filtran. Sus ambiciones se asoman. Tu silencio se convierte en un lienzo sobre el cual ellos pintan sus intenciones.
¿Y por qué sucede esto? Porque el silencio incomoda a los inseguros. Expone dudas. Amplifica la incertidumbre. Obliga a las personas a seguir hablando hasta que se sienten seguras, y al buscar esa seguridad, revelan la verdad. Incluso en las relaciones personales, ocurre la misma dinámica. Cuando alguien no está seguro de tus pensamientos, comienza a revelar los suyos. Trata de predecirte. Trata de entenderte. Trata de llenar el espacio entre lo que sabe y lo que teme. El silencio moldea el comportamiento de los demás sin emitir nunca una orden. Y aún así, su poder solo puede usarse con responsabilidad. Cuando el silencio se convierte en trampa, genera resentimiento. Cuando el silencio se convierte en herramienta de crueldad, fractura los vínculos. Pero cuando el silencio se convierte en un espacio donde otros encuentran claridad, transforma la interacción en una forma más profunda de entendimiento. Los grandes líderes de la historia no hablaban para dominar las conversaciones. Hablaban para guiarlas. Pero escuchaban para descubrirlas. Un general romano dijo una vez que en los momentos de silencio antes de la batalla aprendía más sobre sus hombres que en meses de marchas. Observaba quién temblaba, quién rezaba, quién presumía, quién miraba a lo lejos en contemplación. El silencio revelaba lo que las palabras ocultaban. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que permitiste que el silencio hablara por ti? No como táctica, sino como conciencia. No para controlar a otros, sino para entenderlos. El silencio no es vacío. Es un lente. Y a través de ese lente, la verdad se vuelve más clara. Pero ten cuidado, quienes aprenden del silencio también deben aprender a soportar lo que revela. Porque una vez que comienzas a escuchar profundamente, no puedes fingir no oír. No puedes alegar ignorancia sobre los motivos que has presenciado con tu propia quietud. No puedes dejar de ver la verdad que se expone en los espacios silenciosos entre palabras. Y ahí es donde surge la siguiente revelación. Desde el momento en que comprendes que escuchar no solo revela a los demás, revela a ti mismo. Porque cuando dejas de hablar, escuchas más que confesiones. Escuchas lealtad. Escuchas ambición. Escuchas traición formándose bajo tonos educados. El silencio se convierte en tu punto de observación. Pero, ¿qué sucede cuando el silencio ya no trae información, sino exige acción? Eso es lo que exploraremos a continuación. Existe un poder tan profundo que no se anuncia con discursos, órdenes o espectáculo. No exige atención. La impone. Esta es la autoridad de la presencia sin palabras, silenciosa, firme, innegable. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y sentido la influencia de alguien antes de que pronunciara una sola palabra? ¿Has percibido el cambio de energía, la sutil modificación del comportamiento, la comprensión tácita de que la presencia de esa persona sola establece las reglas? Eso es autoridad silenciosa. Y es una fuerza que pocos reconocen, pero a la que todos responden. En la historia, reyes y generales comprendieron esto instintivamente. Considera el campo de batalla. Un comandante que camina entre sus tropas en tranquila observación suele inspirar más confianza que el orador más ruidoso. Su sola mirada, medida y deliberada, tranquiliza a los leales y desconcierta a los dudosos. Los soldados se sienten vistos, juzgados y guiados, no por la retórica, sino por la presencia. Las palabras pueden mentir. La presencia no. Las cortes del Renacimiento italiano ofrecen incontables ejemplos. Un príncipe que permanecía calmado, medido y casi inmóvil en el consejo obligaba a ministros, consejeros y rivales a revelar sus ambiciones, miedos y planes. ¿Por qué? Porque los humanos se sienten compelidos a poner a prueba la autoridad. Cuando la autoridad habla, respondemos. Pero cuando la autoridad permanece en silencio, nos rebelamos, proyectando nuestros deseos y debilidades sobre la quietud. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que captaste la atención sin hablar? ¿Cuándo tu sola presencia, postura o mirada alteró el curso de una conversación, una reunión, una negociación? ¿Comprendes el peso del silencio? ¿O llenas cada vacío con ruido, debilitando la gravedad que podría hacerte formidable? La presencia sin palabras no es pasividad. No es ausencia. Es vigilancia visible en forma, postura y compostura. El líder silencioso no fuerza la obediencia. La obediencia llega naturalmente, porque las personas respetan instintivamente a la autoridad que no pueden desafiar directamente. Cuantas menos explicaciones ofrezcas, más especulan los demás, y la especulación siempre infla tu poder. Piensa en las arenas políticas de Roma o Florencia. Un senador que escucha más de lo que habla,
cuya sola mirada puede congelar un debate, domina mucho más que aquel que grita. El silencio crea un vacío, y en ese vacío, los demás se exponen. Sus ambiciones, sus miedos, sus alianzas, todas se derraman en la quietud como si fuera un libro abierto. Cada mirada, cada gesto, cada vacilación se convierte en una página de inteligencia para quien observa. Sin embargo, la autoridad silenciosa es delicada. Debe cultivarse. Debe sostenerse. Si se exagera, se vuelve indiferencia. Si se malinterpreta, se vuelve debilidad. Los verdaderamente poderosos calibran su presencia con precisión, sabiendo exactamente cuánto observar, cuándo intervenir y cuándo permanecer quietos. El tiempo es inseparable del silencio. Considera una negociación moderna. Te sientas frente a un interlocutor y, en lugar de llenar el espacio con argumentos, explicaciones o defensas, permanece sereno. No reaccionas apresuradamente ante sus provocaciones. No te apresuras a afirmar dominio. Permites que tu presencia se asiente sobre la sala como gravedad. Y bajo la sutil presión de tu atención, ellos comienzan a negociar en su contra. Revelan confesiones, miedos o intenciones verdaderas sin darse cuenta de que hablan ante la autoridad silenciosa frente a ellos. Incluso en las relaciones personales, el principio se mantiene. Quien encarna una presencia calma y medida atrae respeto, lealtad y atención sin esfuerzo. Quien llena cada silencio disminuye su propio peso. No confundas volumen con poder. El ruido indica incertidumbre. El silencio indica dominio. Pero el dominio requiere autoconciencia. No puedes mandar sin comprender el impacto de tu presencia. Tu postura, mirada, respiración e incluso tu disposición a permanecer en silencio contribuyen a la percepción de autoridad. Y la percepción, como sabe todo estratega, a menudo es más decisiva que la realidad. La historia susurra lecciones para quienes observan. Napoleón, antes de hablar, estudiaba a sus oficiales. Su quietud, su observación calculada, transmitía autoridad. Los generales obedecían sin cuestionar. Los soldados seguían instintivamente. Las palabras eran secundarias. La presencia sola moldeaba estrategia y lealtad. Pregúntate, ¿permites que tu presencia hable por ti, o la ahogas con tus propias palabras? ¿Eres consciente del poder invisible que posees al simplemente existir en un espacio con conciencia y compostura? La autoridad silenciosa no solo controla, moldea, guía y dirige sin fuerza. Cultiva respeto difícil de desafiar e influencia sutil pero absoluta. Y mientras reflexionas sobre esto, debes preguntarte, si la sola presencia impone tal poder, ¿qué sucede cuando se combina con las otras herramientas que hemos explorado, silencio, ausencia, desequilibrio emocional y observación? Eso, es donde nos espera la revelación final. El poder rara vez se conquista con ruido. Se cultiva en silencio. Se ejerce en la ausencia. Florece en la incertidumbre. ¿Has notado cómo los que te rodean se revelan cuando das un paso atrás? Cómo la influencia crece, no por la fuerza, sino por la observación cuidadosa y la contención. Cada palabra que pronuncian, cada vacilación, cada error, herramientas para la mente calculadora. El control no se trata de dominación. Se trata de arquitectura sutil. Moldear pensamientos, doblar acciones, guiar decisiones, sin mover un solo dedo. ¿Ves ahora el silencioso campo de batalla que te rodea? Aquel donde la paciencia, el tiempo y la percepción superan cualquier fuerza bruta. Este es el dominio de la verdadera estrategia. La arena donde la mano invisible gobierna. Tu tarea es clara. Observa. Pausa. Retírate. Habla solo cuando fortalezca tu posición. Ahora te pregunto, ¿actuarás con conciencia, o seguirás siendo un peón en los juegos de otros? Comenta tus pensamientos abajo. Suscríbete para más estrategias maquiavélicas. Comparte este conocimiento, el poder es más peligroso cuando se multiplica.